¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es María de las Nieves Corro. Me encanta tenerlos aquí. Les doy la bienvenida a esta plática con expertos. Hoy tenemos un tema súper interesante. Vamos a platicar sobre el cerebro, cómo entenderlo y cómo llevar ese entendimiento a nuestra actividad profesional como publicistas. Nuestra invitada es una invitada de lujo. Ella es Ana Lilia Cipriano Nájera, a quien les quiero presentar antes que otra cosa. Es psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, misma institución que el año 2001 le entregó la medalla Gabino Barreda por mérito universitario UNAM. Cuenta con amplia experiencia en la administración gerontológica a nivel nacional. Certificada en instancias de Europa como experto en terapias no farmacológicas para pacientes con Alzheimer y otras demencias. Trayectoria de 20 años como capacitadora y expositora en temas de vejez, envejecimiento y demencias. Es diplomada en Metodología de la Investigación Social por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, CEDESA, y diplomada en el Diseño de Programas Sociales para Adultos Mayores por el ISSSTE-UNAM. Fue jefa del Departamento de Psicopedagogía de la Casa Hogar para Varones del Sistema Nacional DIF. Se desempeñó también como jefa del Departamento de Psicogerontología del Centro Gerontológico Arturo Mundet del Sistema Nacional DIF. Destaca en su labor profesional el haber ocupado el cargo como subdirectora de certificación y supervisión a nivel nacional del Instituto Nacional de las Personas Mayores, INAPAM. Actualmente ocupa el cargo de coordinadora del área de psicología del Centro Mexicano Alzheimer ACE y asimismo es integrante del grupo gerontogeriátrico por el bienestar de las personas mayores México. Ha participado en investigaciones de problemas psicosociales y temas gerontológicos, además de haber participado en concursos de carteles en materia de seguridad y salud en el trabajo, convocados por el Sistema Nacional DIF, obteniendo en el año 2016 el segundo lugar y en el año 2017 el primer lugar. Ha participado como coautora en trabajos para la obtención del Premio Nacional de Administración Pública y como coautora del documento Desarrollo del Modelo Gerontológico 2014 en el Sistema Nacional DIF. Mejor invitada no podríamos tener el día de hoy, así que Ana Lilia, bienvenida. Y pues para abrir boca vamos a arrancarnos con la primera pregunta y que tiene que ver con estas nuevas tendencias que estamos observando en publicidad y mercadotecnia y que inevitablemente nos llevan al estudio del cerebro mediante diversas técnicas que midan las respuestas ante los mensajes. Sin embargo, me gustaría comenzar contigo por lo básico y es preguntarte cómo explicar el funcionamiento del cerebro de una forma sencilla. Hola Nieves, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto hoy compartir con ustedes pues esta información que tenemos respecto a cómo se puede percibir la cuestión del cerebro y bueno, pues si me permites, a mí me gustaría mucho iniciar con decir que definitivamente el cerebro es el órgano más complejo de nuestro cuerpo. Pero quiero compartirles un cuento o anécdota, digamos, para visibilizar esta importancia. Cierta ocasión había un equipo. Este equipo se componía de azul y verde. Esos eran los nombres de este equipo, azul y verde. Y azul determinaba qué es lo que tenía que hacer verde. Y si azul decía, verde, quiero que te acuestes, verde se acostaba. Si azul decía, quiero que te sientas triste, verde se sentía triste. Si azul decía, quiero que comas mucho, verde comía mucho. Si en determinado momento azul decía, quiero que te sientas culpable, verde se sentía culpable. Entonces, habiendo visto esta situación de este equipo, yo les pregunto a todos los que nos están escuchando, ¿quién de estos dos personajes les gustaría ser? ¿Azul o verde? Y bueno, pues seguramente muchos ya están elaborando la respuesta y sí, muchos dirán pues azul porque manda. Y efectivamente, azul es cerebro
y verde es el cuerpo. Entonces, cuando hablamos del cerebro, partimos de esta gran idea donde es un órgano muy complejo, pero está implicado en todas las funciones y tareas que llevamos a cabo día a día y que por supuesto nos mantienen vivos. Y bueno, no solo nos permite pensar, razonar o hablar, sino también poder hacer cosas básicas que no nos damos cuenta, como respirar, como parpadear o para soñar incluso, para emocionarnos, cosas que a veces no percibimos. Entonces, es muy importante poder entenderlo. El cerebro se compone de muchos procesos químicos y eléctricos para su funcionamiento. Una de las características principales, como para digerir esta información haciéndolo sencillo, espero poder cubrir la meta que me pones, Nieves, y bueno, una de las cosas es que pesa entre 1 kilo 300 gramos a 1 kilo 400 gramos, ¿no? Es una particularidad. Contiene aproximadamente 100 millones de neuronas, que es la célula pues más básica en nuestro sistema nervioso central. También recibe información del exterior, la procesa, llega a darle importancia y significado a esta información, la organiza y nos ayuda a emitir una respuesta. Entonces, hay en el cerebro dos partes fundamentales. Seguramente ustedes lo han escuchado, que son estos hemisferios, hemisferio izquierdo, hemisferio derecho. Todas las actividades se regulan del lado derecho por parte del hemisferio izquierdo y del lado izquierdo por parte del hemisferio derecho. Esto es algo básico de lo que hemos escuchado. Se compone de 4 lóbulos para su funcionamiento. Tenemos el lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital. Todos son importantes para alguna actividad. Sin embargo, voy a decir como las actividades más específicas para poder entender ahorita al tema que nos vamos a adentrar, Nieves. Y bueno, finalmente el frontal es como el director de una orquesta, ¿no? Es el que nos ayuda a planificar, ejecutar nuestros actos y participa en la producción del lenguaje. Eso es muy importante en la cuestión del lóbulo frontal. En el lóbulo parietal, por ejemplo, nos permite integrar toda la información sensorial para guiar nuestros movimientos. Fíjense que este lóbulo, nos va a ayudar bastante para entender cómo integramos esta parte sensorial a la hora de hablar de las cuestiones de compras y de marketing, ¿no? También el lóbulo temporal es crucial para dar significado a la información que también recibimos de manera sensorial, pero auditiva y visual. Y nos ayuda muchísimo para la cuestión del lenguaje, además del aprendizaje y la memoria, que también son componentes que vamos a utilizar cuando hablamos de una toma de decisión para una adquisición, por ejemplo, de algún producto. Y, por supuesto, tenemos el lóbulo occipital, que también nos ayuda a tener este procesamiento de la información visual. Yo le llamo, y cuando hablo del cerebro, muchas veces le llamo el trío de 3, ¿no? Como una parte que podemos hacer como algo repetitivo, pues, en el sentido de que la primera parte básicamente es nuestro cerebro, ¿no? Lo que es todo nuestro cerebro, y este cerebro es sostenido por un tronco cerebral que nos ayuda, por supuesto, a tener esta parte de conectarnos con la médula, por ejemplo, espinal. Y tenemos el cerebelo. El cerebelo se posiciona en la parte exactamente debajo, inferior, más bien posterior inferior del cráneo, que nos permite mantener la coordinación y el equilibrio. Básicamente estos son los componentes y lo principal es la neurona, porque estas neuronas reciben toda la información del exterior, envían órdenes a nuestras diferentes partes del cuerpo, y sin las neuronas no podríamos subsistir. Así es, espero haber sido clara en esta primera parte. Desde luego que sí, Ana, porque, bueno, estamos frente a una maquinaria perfecta y donde de pronto, pues justo nos falta ese entendimiento, ¿no? Y yo te diría, para nosotros es bien importante saber qué es en realidad y cómo funciona el cerebro si realmente queremos meternos a entender el tema del neuromarketing. Yo quisiera preguntarte, por ahí mencionabas el tema de las emociones. ¿Qué papel juegan las emociones dentro de nuestra continua relación con el entorno? Sí, fíjate que es una pregunta muy interesante. Mencionaba ya ahorita esta palabra de neuromarketing, que finalmente nos ayuda a entender cómo es que nuestro
procesamiento de información a través de las neuronas, a través de todas las conexiones que se dan en el cerebro, permiten a las personas llevar a cabo la toma de decisiones de una compra, ¿no? Entonces, cuando hablamos de neuromarketing, hay que mirar al interior del cerebro de nuestros posibles compradores potenciales, porque nos tiene que ayudar a saber qué es lo que les hace decidirse por un producto y consumirlo. Entonces, hay 3 elementos básicos y dentro de ellos, por supuesto, la emoción. Ahorita, si me permites profundizar, pero sí quisiera empezar con esta parte, porque hay 3 elementos que tenemos que considerar cuando hablamos de entrar al interior del cerebro de una persona. Primero, ¿cómo captar su atención? Es importantísimo captar su atención y que nosotros seamos esa parte de inquietud hacia la persona, ¿no? Que nos voltea a ver. Hacerlo también a través de las emociones. Ahorita vamos a profundizar sobre esta parte, pero ese sería un segundo componente que nos va a ayudar bastante también para poder saber por qué una persona esté decidiendo un producto y no otro. Y la memoria. Entonces, en la memoria vamos a identificar también algunas cuestiones de por qué las personas no se olvidan de nosotros, por qué las personas nos mantienen como un producto recurrente para su consumo. Y aquí yo diría muchas veces que incluso las personas llegan a abusar de esta parte, ¿no? En algún momento de decir, yo me acuerdo que este producto me funcionó bastante bien. Yo me acuerdo de este producto que es muy útil, porque tendemos a registrar esta información. Entonces, debemos saber, cuando hablamos de las emociones, qué queremos despertar en la persona, ¿no? ¿Queremos hacerlo reír o conmoverlo? ¿Qué queremos hacer para poder despertar esta curiosidad? Y es importantísimo que una vez que conocemos el cerebro, poder saber cómo procesamos la información. La información se procesa primero a través de las formas. Primero identificamos formas, después identificamos colores, en secuencia imágenes, números y palabras. Por eso es importante empezar por la forma que le vas a dar a tu comercial, a tu publicidad, con qué color quieres impactar, qué imagen quieres colocar, los números en cuestiones de estadísticas, quizás 9 de 10 personas compran este producto, por ejemplo, y qué palabras utilizar sin bombardear a la persona. Entonces, cuando hablamos de las emociones es algo que nos acompaña toda la vida. Desde que nacemos traemos nosotros esta cuestión de nuestras emociones. Nos ayudan a interactuar con el exterior. Algunas de las emociones básicas son rabia, tristeza, frustración, culpa, vergüenza, ansiedad, angustia, pero lo que tenemos que hacer mucho cuando hablamos de neuromarketing es despertar felicidad en los compradores. La felicidad es una emoción básica que nos permite que las personas que nos miran a través de nuestra publicidad, pues quieran consumirlo, ¿no? Nosotros cuando hablamos también de las emociones, sabemos que hay una relación entre pensamiento, emoción y conducta. Por ejemplo, si yo pienso que ese producto va a ser muy útil para mí y es el mejor del mercado, despierto un sentimiento, una emoción de agrado, de gusto, y eso me ocasiona una conducta, y la conducta es comprarlo. Entonces, si yo me manejo a través de esta relación pensamiento, sentimiento o emoción y conducta, en esta trilogía voy a lograr que las personas puedan estar atentas a eso que yo les estoy dando. Nosotros, cuando hablamos muchas ocasiones de qué podemos hacer para que una persona nos acepte en el producto, hay que considerar si ese producto es para que se afilien a nosotros o si les ocasiona rechazo o si en algún momento les da miedo el producto o si, qué emociones despiertan, ¿no? Y definitivamente la idea es que las personas se emocionen con nuestro producto, principalmente, ¿no? Entonces, tiene tres funciones básicas la emoción. Una función adaptativa, por ejemplo, una emoción de miedo. Si vemos a un tigre que va avanzando en una avenida y decimos que hace un tigre ahí, pues me va a dar miedo y voy a querer huir, ¿no? Por ejemplo. Entonces, esa es una función adaptativa, me permite controlar esta parte del miedo que tengo. La emoción también tiene una función social porque nos permite introducirnos en las relaciones interpersonales. De hecho, muchos comerciales tienen componentes sociales de relaciones interpersonales, ¿no? Consume este producto porque te va a ayudar a estar más unido con tu familia. Entonces,
ya trae la carga emocional. Consume este producto porque te va a ayudar a tener mucha suerte en el amor, entonces ya trae la carga emocional. Entonces tiene esta función social y también la función motivacional, que es para mí la más importante. Todas son importantes, pero esa siento que es más porque va dirigida hacia una determinada meta. Debemos saber cómo despertar la motivación en las personas para, en este caso, adquirir un producto, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cuestiones importantes. No sé, en algún momento podemos hablar incluso de la cuestión inconsciente que tenemos, ¿no? Cuando decimos vamos a comprar un producto y a veces no está tan pensada esa compra, ¿no? Y bueno, aquí hablamos muchas veces de que las personas a veces son consumistas, algunos dicen, es que somos muy consumistas y hay que pensar muy bien lo que compramos, pero la realidad es que no pensamos muy bien lo que compramos, la mayoría de nuestras compras son emotivas como tal, es decir, el producto lo compro por algo que me deja como satisfacción, como felicidad, que cubre una carencia en mí, que yo lo veo en los demás, que quiero sentirme a gusto y algo importante, fíjense, las emociones son pasajeras. O sea, hagan de cuenta, yo compro un producto y me siento feliz con ese producto en este momento, pero pasa un tiempo breve y esa emoción desapareció. Y ahora quiero comprar otro producto. Ese mismo o algún otro y vuelvo a despertar la emoción y se va. No es permanente. Entonces, es una característica muy particular de las emociones que habría que aprovechar para la venta de los productos. Nieves. Buenísimo, buenísimo. Y sí, o sea, me parece que hoy hablamos mucho de branding emocional y de cómo utilizarlo, pero, o sea, desde luego que tenemos que entender, o sea, el porqué de esas emociones, ¿no? O sea, finalmente, como decías, hay que hacer o generar felicidad, ¿no? De pronto a través de estas acciones publicitarias que estamos realizando. Y hay, me parece que también grandes ejecuciones en las que hacen uso quizás de ese asquito que te da ver una hamburguesa que se empieza a volver toda mohosa, pero que dice que justo esas hamburguesas no tienen conservadores y por eso te mueven, o de pronto aquellos que se anclan un poquito en la tristeza y le dan la vuelta y entonces, bueno, pues sí, el producto te generó esa felicidad, me parece muy interesante. Algo que yo veo que hoy es súper importante para el consumidor y por lo tanto, pues para nosotros, es el tema de las experiencias. ¿Y cómo es que generamos estas experiencias? Yo te preguntaría, ¿los sentidos son nuestros principales proveedores de conocimiento y de experiencias? La respuesta es sí. Hay una frase muy bonita que a mí me gusta, que cuando hablamos de estas cuestiones de neuromarketing, dice, la gente compra únicamente por 3 cosas: para reducir el miedo, por ahorrar energía o por sentir más placer o confort. Entonces, muchas veces cuando nosotros hablamos de los sentidos, es el primer contacto con la realidad. Es decir, ¿cómo sabemos nosotros que ahorita tú y yo no somos el sueño de una mariposa? O sea, ¿cómo sabemos que no estamos en otra realidad sino en esta? Bueno, pues a través de los sentidos. Tú me escuchas a mí o las personas que nos están escuchando perciben el sonido de mi voz, me están mirando, quizás están tomando un café, están en un espacio o en un ambiente donde les permite tener estas sensaciones, ¿no? De si hay aire, si hay sol. Entonces, la realidad se mide o la podemos ubicar a través de nuestros sentidos. Por ejemplo, una persona con demencia a veces ya no tiene contacto con la realidad porque no se da cuenta de lo que hay a su alrededor. Es decir, sus sentidos ya están afectados y no percibe esas situaciones. Yo sé que si pasa en este momento afuera un carro de la basura y toca la campanita, inmediatamente reacciono. Es decir, escucho, ese sonido entra por una cuestión de la audición. Y entonces yo sé que está el carro de la basura y ¿qué hago? Ejecuto algo, voy y saco mi basura, ¿no? Por ejemplo. Entonces, definitivamente los sentidos nos ayudan a tener contacto con la realidad y sí, efectivamente, nos aportan experiencias. Déjame te comento, por ejemplo, que en el caso
uniendo o ligando un poquito el tema del marketing, en el caso de nuestros familiares, yo he tenido la fortuna de escuchar los casos de los cuidadores, de cómo le hacen para comprar cierto producto. Entonces, por ejemplo, hay algunos tipos de marcas de protectores, que en este caso pues son los pañales que a veces usan las personas mayores, y algunos de ellos han tenido que ponerse esos pañales, probarlos, saber si funcionan, si no hay escurrimientos, si no aprietan, y solo así se los dan a sus familiares para que se los pongan. Entonces, lo hacen a través de todos los sentidos, o los sentidos que se puedan, ¿no? En este caso, el tacto, a la hora de moverse, si huele, si conserva el olor o no lo conserva, por ejemplo, disminuye el olor, en este tipo de situaciones. Entonces, toda la experiencia humana que podamos tener, los sentidos nos ayudan bastante porque nos ayudan a recabar toda esa información acerca de nuestro medio circundante y que nos ayuda a sobrevivir. Eso es importantísimo, además de que nos ayudan a evitar cualquier peligro. O sea, si yo toco una plancha, pues sé que me dolió a través de esta reacción instantánea que hago y me protege del peligro. Si yo escucho que viene tocando un carro el claxon, pues volteo a ver para ver qué fue lo que sucedió. Entonces, estos sentidos, el tacto, el olfato, el gusto, los movimientos, son necesarios. Sin la existencia de estos sentidos, no podríamos desarrollar una vida, digamos, como quisiéramos, aunque obviamente, idealmente, pues, tener los sentidos, aunque las personas nos han demostrado que ante la carencia de alguno de estos sentidos han desarrollado algunos otros, ¿no? Es decir, se puede adaptar la persona cuando falta alguno, pero básicamente nos ayudan a estar en contacto con lo demás, ¿no? Con el exterior. Buenísimo, buenísimo, Ana Lilia, muchas gracias. Otra pregunta que yo traigo ahí en la cabeza. Hace unos años, y hablo de quizás no prehistoria, o sea, de pocos años en realidad, apostábamos por la creación de mensajes absolutamente racionales. Hoy se dice, y bueno, tú nos dirás si esto es una realidad, que nuestras decisiones son razonadas en un mínimo porcentaje, y por ahí ya nos platicaste algo, ¿no? O sea, que de pronto pues compramos de forma pues, quizás un poco más impulsiva, ¿no? ¿Dirías entonces que la publicidad pasa a formar recuerdos y que son estos recuerdos los que hacen su propia decisión en el momento en que compramos? Ok, sí y no. O sea, sí forma parte de la toma de decisión, pero aparte hay otros componentes. Uno de los componentes sí sería la memoria, ¿no? Como le decíamos hace ratito, el poder hacer que la persona nos recuerde. Pero también es importante la repetición, por ejemplo. Ahí hablamos a veces del bombardeo, ¿no? De imágenes, de incluso frases, eslogans de muchas marcas, porque eso ayuda a que la información quede implantada y quede registrada en la memoria de la persona. Pero también hay otros elementos que hacen que nosotros podamos tomar una decisión de comprar algo. Y básicamente nos vamos al tema de la parte no consciente, ¿no? Entre un 80 y 90% de lo que compramos no está razonado. Esto significa que solamente el 10% es lo que estamos razonando para hacer una compra. Realmente, ¿no? Tú ya hablabas de algunos ejemplos que me gustó mucho ahorita que mencionabas esta cuestión de la hamburguesa, porque también muchas veces hay, por ejemplo, algunas marcas que hacen uso de mensajes subliminales, y estos mensajes subliminales entran directamente al inconsciente de la persona, o sea, no nada más al registro de la memoria, como decíamos, se quedan en la memoria, no solo en la memoria, sino entran al inconsciente de la persona a cubrir a veces o muchas ocasiones un deseo, un sueño, un anhelo, una situación que tiene la persona, por lo cual se queda implantado ahí. Entonces, en muchas ocasiones, cuando nosotros volvemos a ver ese anuncio, evoca esa situación que estamos nosotros teniendo presente en nuestro inconsciente y le voy a entrecomillar, y nos obliga a hacer la compra, ¿no? De alguna manera. Porque cuando hablamos de una forma realista y la persona realmente piensa que, perdón, que no debe comprar ese producto porque no tiene dinero, pues muchos productos no se comprarían. Realmente las personas estarían como más conscientes. La realidad es que no es así. Tú lo puedes ver en los
fines de año con esta famosa campaña de fin de año, o el Buen Fin, por ejemplo, las compras de Navidad, las compras en las épocas son significativas para muchas personas, como el Día de la Mamá, el Día de San Valentín, pues nos abre esta puerta para que las personas consuman. Y ahí es donde hace uso esta cuestión de neuromarketing, de la publicidad subliminal, pues en muchos momentos hacer esta repetición para consolidar esta información dentro de nuestra memoria. Y también, no sé, en algunos momentos hemos escuchado que las personas son muy impulsivas para comprar, pero esta impulsión, o esta impulsividad más bien, tiene que ver con esa necesidad de cubrir algo que muchas veces es carente, ¿no? A nivel social, hay muchas personas que no tienen un sentido de su vida y que muchas veces comprar les da sentido. Entonces, creo que también es un tema relacionado a una cuestión psicológica y podemos conjuntarlo, por supuesto, con estos recuerdos, como decimos, con esta parte del mensaje subliminal, más una cuestión psicológica no presente, no reforzada, con baja autoestima en una persona, pues se conjuga perfecto para consumir productos. Y que de hecho, incluso cuando se trata de hacer selección de productos, hay gente que está dispuesta a pagar quizás más por una marca que por otra, aunque tengan los mismos atributos, y yo creo que ahí entra todo este contenido emocional y sensorial y de esto que hemos venido platicando, o incluso racionalmente te dicen, este producto es menos bueno, pero yo tengo mucha más afinidad con él y por lo tanto lo compro, independientemente de todas las características que por ahí me puedan decir de las marcas competidoras, ¿no? O sea, creo que ahí hay un tema bien importante. Podría pasarme horas hablando contigo, pero bueno, te voy a hacer una última pregunta. Hay un dato que a mí me impactó mucho cuando lo leí, me lo encontré en este libro de Compradicción, justamente, y dice por ahí que por segundo recibimos el equivalente a 11 millones de bits de información, pero que nuestro cerebro solo tiene la capacidad de procesar 50,000 en ese segundo, ¿no? Entonces, pues se habla de que el resto se convierte en información subconsciente o que de plano la desechamos. ¿Qué deberíamos hacer los publicistas para ser memorables? Sí, fíjate qué interesante lo que me mencionas ahorita acerca de esta equivalencia en bytes, porque, bueno, nosotros sabemos que el byte es pues algo así como, yo lo veo así, ¿no? En el diccionario de la Real Academia dice que es como un sinónimo de un octeto, que es una unidad de información de 8 bytes. Entonces, un byte se compone como si fuera un mordisco, ¿no? La traducción sería el mordisco, que es la parte o la cantidad más pequeña de datos que una computadora podía morder o podría morder. Entonces, estamos hablando con estos 11 millones de bytes que mencionas, que podríamos estar mordiendo en ese segundo, algo así como 2 copias de la obra completa de William Shakespeare. Entonces, estamos hablando de la cantidad de información que tenemos a nuestro alrededor. Y todo esto entra a través de nuestros sentidos, el cerebro lo registra. En este justo momento tú estás teniendo toda esa información, ¿no? Con todo lo que está frente a tu escenario, lo que está a tu alrededor cuando miras algo, todo está lleno de estímulos. Entonces, ¿por qué solamente procesamos una cantidad menor? Porque va a ser para nosotros significativo solo aquello que llame nuestra atención. Dentro de toda esta gama de estímulos, no podemos registrar toda la información porque nuestra memoria no es tan grande como una computadora, pero vamos a registrar aquella que sea significativa para nosotros, aquella que realmente llame nuestra atención y que nos diga que es información crucial, relevante. Te voy a poner un ejemplo. A lo mejor fue la boda de una persona y tú le preguntas a 10 años de distancia cómo iban vestidas las personas que fueron a su boda, pues seguramente no va a recordar o no te va a poder decir cómo iba particularmente vestido cada uno. Quizá a lo mejor se pueda acordar del papá, la mamá, que fueron los más cercanos, o del novio, pero no de todos los invitados. Pero si tú le preguntas quiénes fueron a tu fiesta,
seguramente sería más relevante la información y más completa, porque esa información sí se registra. Eso es lo que nos dice que fue significativa para la persona. Entonces, a la hora de hablar de una publicidad que se quede en la persona, definitivamente es, primero, ofrecer un excelente producto o servicio. Definitivamente. Primero tendría que ser eso. Obviamente, este producto que se conecte con las emociones y motivaciones profundas de la persona. Y si se puede habitar en su inconsciente, mejor, como lo estamos hablando ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces tendríamos una gama de más consumidores. Algunas personas buscan marcas que les hagan sentir bien, como decíamos, aunque cuesten caras, decías tú en esta parte, pero es importante poder identificar qué quiere la gente, cómo la puedo hacer feliz. En algún momento también yo escuchaba una frase que decía, cuando le muestras al cerebro lo que quiere, en vez de lo que la persona pide, las ventas subirán. Es decir, que si tú te quedas en el cerebro, vas a ayudar mucho a ese producto. Y bueno, ¿qué podemos hacer entre estas situaciones? Pues la mirada, ¿no? Por ejemplo, cuando hagamos un producto o una publicidad, tenemos que ver hacia dónde la persona puede dirigir la mirada. ¿Cuál es su foco de atención? Si son las imágenes, si son las letras, si es el color. En este caso, si es el color, pues todos los colores, definitivamente todos, tienen una influencia en las personas, del cómo se siente. Cada color está vinculado a una emoción y la tonalidad que uno elija para el producto va a ayudarle a la persona a sentirse de un humor o de otro humor. Entonces, yo creo que esa sería una cuestión que va a impactar en el cerebro y que se puede hacer uso para que los publicistas se hagan memorables, ¿no? Otra de las cosas también, por ejemplo, es que, bueno, hablando del color, déjame te comento que está este tema de la psicología del color, ¿no? Los que nos están escuchando, si quieren adentrarse al tema, puedes ver lo que es la psicología del color, en qué consiste y por qué los colores muchas veces nos motivan hacia alguna compra, ¿no? Por ejemplo, si a mí me gusta mucho el rosa y lo podemos ver, todos los productos que tienen que ver con una característica infantil, tierna, de niña, de princesa, pues apuestan por el color rosa y eso hace que la compra incremente. Difícilmente vas a encontrar a lo mejor algún objeto, y a lo mejor sí lo hay, pues como en el tema de la novedad o de tratar de innovar, pero un objeto para niña en color negro difícilmente te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, en esta parte de comprarlo. Y así con cada uno de los colores. Nos ayudan muchísimo en esta parte de poder elegir qué es lo que un comprador en potencia puede hacer. Otra cosa es, por ejemplo, estamos en una época, Nieves, en donde todo lo queremos así, rapidísimo. Computadora rápido hace esto, computadora mueve esto, computadora termina esto, computadora guarda, todo lo queremos así, rapidísimo. Y entre mejor procesamiento haya, mejor. Entonces, la idea de velocidad, de rapidez, de agilidad que podamos vender ante el público lo atrae mucho. Ese sentimiento de que somos eficaces, de que lo hacemos rápido, de hacer algo efectivo en menor tiempo, trae su validez para esta situación de ser memorable en la persona. ¿Quién es más rápido, no? Que ahorita con la cuestión de las ventas de comida, ¿quién llega más rápido, no? De todas las plataformas que ofrecen o las aplicaciones, perdón, que ofrecen este producto. Pues queremos eso también, ¿no? Los testimonios, por ejemplo, cuando se haga algún tipo de campaña, cuando se venda un producto, pues hay que hacer uso también de estas cuestiones de poder contar historias en los anuncios, ¿no? Hemos visto muchos comerciales que han impactado de sobremanera porque las historias que cuentan conmocionan a la gente o son bonitas o son novedosas o traen de por medio un mensaje que une con el espectador, ¿no? Otra de las cuestiones, y bueno, quien no lo sabe, por ejemplo, es la famosa oferta del punto 99, ¿no? O sea, tú compras un producto y la gente, nosotros, los seres humanos, nuestro cerebro registra esa información y 9 es menos que 10. Entonces es más barato y solamente de diferencia es 10 centavos o 5 centavos, pero hacemos la compra de ese producto porque es de menor precio, ¿no? Entonces eso también, pues hay que hacer uso para quedarnos implantados en esta parte
ser memorables para las personas y que nos tengan presentes, ¿no? También las formas de pago, muchas veces también podemos utilizar esta parte de poder dar facilidades de pago y el mensaje, ¿no? Que mandamos normalmente, casi siempre debe ser un mensaje contundente, ¿no? El mensaje de llévame a casa, aquí estoy, añádame al carrito, te puedo ser útil, esto es lo que buscabas, esto es lo que necesitabas, como tratar de satisfacer una necesidad o crear necesidades en las personas, ¿no? Entonces, bueno, son algunas de las ideas, Nieves, que ojalá puedan servir. Buenísimo. Y hay dos que particularmente me llaman mucho la atención y que de pronto platicamos, cuando estoy dando clase, platicamos mucho del tema. Uno, justo, ¿a dónde diriges la mirada, no? Y ahí entra todo este tema del eye tracking y de los mapas de color, y donde a mí personalmente me ha tocado hacer algún análisis de ese tipo con ciertos softwares y resulta ser que ves todo menos el logotipo de la marca, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, ahí tendríamos que replantear. Y claro, la teoría del color y cómo influye, ¿no? En términos de psicología, creo que es bien importante, ¿no? O sea, si de pronto, y me enganché un poquito con tu ejemplo de las niñas, ¿no? O sea, si de pronto Barbie deja de ser rosa y la volvemos verde, ya no es Barbie, o sea, perdió toda su esencia, ya no es su ADN, o sea, tendríamos que estar muy, muy conscientes, ¿no? En ese sentido, y cómo lo llevamos a la práctica cotidiana, ¿no? Para generar pues mensajes que sean eficientes, que sean emotivos, que realmente le estén llegando a las personas y no se conviertan en un desperdicio, ¿no? Porque al final de cuentas, si lo que hacemos no está bien hecho, pues son esfuerzos que se van a la basura, y yo diría esfuerzos y mucho dinero que se va a la basura, ¿no? Por parte de los anunciantes. ¿Algo más con lo que quisiera cerrar esta riquísima entrevista que estamos teniendo? Ay, no, pues a mí me ha encantado mucho que me hayas invitado a participar en esta entrevista, porque realmente creo que como seres humanos tenemos esta gran posibilidad de darnos cuenta de la importancia de nuestro cerebro, de la importancia que podemos nosotros tener para la toma de decisiones en la compra de un producto. Sabemos que el trabajo es el trabajo y que la cuestión de marketing, de neuromarketing, pues va a estar en lo suyo porque es parte de la industria de las empresas, de poder ofertar servicios, productos y demás. Pero sí me gustaría mucho que las personas que nos escuchen podamos darnos cuenta que sí hay procesos inconscientes, que sí estamos haciendo compras que a lo mejor de pronto pudieran no ser necesarias, pero que de alguna manera pues conocernos más para motivarnos hacia una compra más específica, más realista y poder hacer uso de lo que tenemos al alcance para conocernos más y tener esta opción de saber que pues si queremos darnos algún gusto, hacer alguna compra, pues que sea en algún sentido un poco más razonada. Buenísimo, Ana Lilia, ha sido un placer tenerte con nosotros y yo te diría un placer y una fuente de aprendizaje bien grande, ¿no? O sea, porque a veces pues se habla de esta miopía de taller, ¿no? Que le llaman, y en donde nosotros pues nos quedamos en justamente generar mensajes que nos parecen creativos o que nos pudieran parecer inteligentes, pero que no estamos viendo más allá, y me parece que nos diste mucha luz en este sentido, así que yo te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros y seguramente te estaremos invitando a nuevas entrevistas. Cuídate mucho, muchas gracias por tu tiempo. Al contrario, Nieves, un placer haber compartido contigo y claro que sí, con mucho gusto aquí estaremos nuevamente si nos invitan, por supuesto. Muchas gracias, que tengas bonita tarde, te abrazo. Igualmente. Gracias.